Bienvenidos todos a Intenta Invertir. El famoso inversor Ray Dalio nos avisa de un nuevo escenario económico que nos afectará a todos. Así que hoy veremos cuál es ese nuevo escenario, vamos a estar analizándolo y veremos cómo podemos proteger nuestras inversiones. Además, analizaremos qué está haciendo el propio Ray Dalio para protegerse de esta nueva situación económica que se está viviendo a nivel global. Para los que no conocen a Ray Dalio aún, Ray Dalio es un gran inversor de la bolsa de Nueva York y tiene un fondo de inversión llamado Breakwater, el cual ha ganado múltiples premios, incluyendo en el 2013 ganó el premio a ser el fondo de cobertura que más ganancia dejó a los inversores, gracias a los buenos movimientos dentro de las acciones que ha hecho Ray Dalio. Por esto es muy respetado por haber creado un fondo de cobertura con tanto éxito y se han añadido 4 estrategias para ser exitoso dentro del fondo que genera miles de millones de ganancia para Ray Dalio y sus inversores todos los años. Los 4 puntos de la cartera de Ray Dalio se basan en esto y es una forma muy sencilla para ser rentable en cualquier escenario de la economía. Primero, crecimiento económico. Ese es el primer punto de la cartera de Ray Dalio. Luego tenemos recesiones. Ellos crecen aunque estemos dentro o viviendo una recesión. Inflación. Aunque haya una inflación, el fondo de cobertura sigue siendo rentable. Y por último, la deflación. Aunque tengamos una contracción económica en la economía, sin importar qué tan grave sea la situación económica, este fondo de cobertura sigue siendo rentable para Ray Dalio y para sus inversionistas. Recuerde siempre estos 4 puntos donde los inversionistas debemos diversificar para ser rentable, para tener ganancias siempre que estamos haciendo nuestras inversiones. El crecimiento económico como primera base, como segundo punto, recesión, inflación en tercer lugar y la deflación como último, para que siempre seamos rentables con nuestros portafolios. Este tipo de cartera está muy bien hecha y consiste en funcionar bien en cualquier tipo de escenario. Siempre usted va a obtener ganancias si aplica estos 4 puntos dentro de su inversión. Si nos damos cuenta, el S&P 500 ha venido cayendo en lo que va de año más de un 38%, mientras que el fondo de cobertura de Ray Dalio se ha mantenido dándole ciertas ganancias, porque en estos momentos ellos están invirtiendo en corto, se han posicionado en corto en ciertas empresas y mientras estas se han ido desvaluando, pues el fondo de cobertura ha visto ganancias, ya que se han aplicado las estrategias para ser rentable sin importar si el mercado se mueve al alza o si el mercado se mueve hacia la baja. Además de esto, Ray Dalio tiene mucha credibilidad. Todo lo que dice se hace viral y las mayorías de sus comentarios sobre la bolsa de valores son muy seguidas por los inversionistas. Todas sus predicciones son muy acertadas. Como en estos tiempos había dicho que estábamos al borde de una recesión y si miramos la economía ahora mismo está cerca de entrar en esa recesión. Y si nos vamos mucho más atrás, desde 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergió como la economía más grande del mundo, convirtiéndose en la única potencia económica de aquellos tiempos, el dólar se posicionó como la moneda hegemónica incluso para poder hacer transacciones internacionales, la única moneda que se permite y se ha permitido desde 1945, luego de la derrota de Alemania, es el dólar. Estados Unidos ha surgido como una potencia inigualable, aunque compite en estos tiempos con China por el primer lugar en el podio. Estados Unidos sigue teniendo la economía más grande a nivel mundial y es una economía muy robusta. El mismo Ray Dalio nos está advirtiendo de que esto está a punto de cambiar. Ha dicho en reiteradas ocasiones que China puede estar sobrepasando incluso el monto del PIB que tienen países tan poderosos como los mismos Estados Unidos por la alta inflación que estamos viviendo en estos tiempos. Ray Dalio se equivoca muy poco cuando habla de economía y cuando habla de inversión. En estos tiempos debemos estar sumamente al tanto de lo que están diciendo los empresarios y Ray Dalio nos advirtió: manténganse a la espera de una gran crisis donde muchos de nosotros podemos aprovechar
si tenemos capital para hacer compras de algunas acciones bursátiles, si tenemos capital en nuestra cartera, pero lo que ya estuvieron invertidos, los que habían comprado acciones anteriormente, si no capitalizaron y no lograron sacar parte de esos ingresos y llevarlo hacia otro lugar un poco más seguro, entonces van a estar entrando en algunas pérdidas hasta que la economía se vuelva a levantar, y tenemos un panorama bajista en todo el año 2022 según las predicciones de Ray Dalio. Esto se irá prolongando hasta principio del año 2023. La forma más fácil de poder recuperar parte de ese capital es poniendo en práctica la fórmula creada por Ray Dalio, que no puedes dar ganancia sin importar si el mercado está a la baja o si el mercado está al alza. Es una estrategia sumamente práctica y muy simple que podemos empezar a tomar en cuenta. Este fondo de cobertura creado por Ray Dalio es sumamente interesante. Si nos fijamos, volviendo atrás al punto de 1945, cuando Estados Unidos empezó a emerger como esa gran potencia hegemónica, la economía no estaba tan entrelazada entre todos los países. Todos los continentes tenían sus propios intereses y cada país movía su economía dentro de su propio territorio. Al Estados Unidos expandir la economía y al convertir el dólar en la moneda hegemónica, pues las economías terminaron entrelazándose y hoy tenemos una economía global muy enriquecida, pero a la misma vez muy riesgosa, ya que esto nos lleva a un punto donde si una de las grandes potencias tiende a tener algún problema económico, pues todas las demás se ven afectadas, y a esto se llama el efecto dominó, donde si uno cae puede llevarse arrastrado al siguiente. En 2008 tuvimos una de las grandes recesiones donde Estados Unidos entró en recesión. No solamente sucedió en el país norteamericano, sucedió en todos los países y aún tenemos algunos de ellos que no han logrado salir de esa recesión de 2008. Siguen viviendo los remanentes de esa recesión que se vivió entre los años 2008 hasta el año 2012. En este momento tenemos la economía enfriándose. Si miramos desde el encierro que tuvimos en el 2020 por causa de la pandemia hasta este punto, la economía ha tenido un frenazo sumamente grave. Las potencias no están generando el mismo PIB que generaban en los años anteriores o posteriores a 2019, y esto va a generar una grave crisis, ya sea alimentaria, económica y política, lo que conlleva que las grandes potencias se vean retrasadas con una economía en recesión, y ahí es donde los verdaderos inversionistas como Ray Dalio ponen a prueba su capacidad mental y todos esos estudios que han hecho desde los años 1945 hasta este 2022 para sacar provecho de los escenarios que han sucedido anteriormente, y siempre se repite el mismo ciclo. Por ese motivo, el fondo de cobertura de Ray Dalio ha sido tan exitoso durante tantos años. Luego del abandono en los años 70 de Estados Unidos del sistema Bretton Woods, que no le permitía seguir imprimiendo dólares, cada papel moneda imprimido estaba respaldado por el oro, pues Estados Unidos, al abandonar este sistema, se ha convertido ahora mismo en una economía inflacionaria. En estos últimos años se han estado imprimiendo más dólares que lo que se habían imprimido en los últimos 20 años, y solamente en 2 años luego del confinamiento se han imprimido más billetes americanos que lo que teníamos en circulación en todos esos años posteriores. Incluso ni siquiera cuando la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos necesitó mucha liquidez y mucho dinero, se imprimieron tantos dólares como se están imprimiendo en estos momentos. La Reserva Federal ha subido los tipos de cambio o los tipos de interés por 3 ocasiones consecutivas en lo que va del año 2022, y se prevé que para el año 2023 se estarán subiendo 8 veces. Puede contraer aún más la economía y llevarnos a una recesión agravada, a lo cual Ray Dalio nos está advirtiendo que debemos diversificar nuestro portafolio, invertir en bienes raíces e invertir en acciones de bolsa de valores que no contengan un alto riesgo, como son las acciones de tecnología y otras de ellas que aún siguen pagando buenos dividendos a la mayoría de sus inversores.
Si nos fijamos, el 1% de la población de los Estados Unidos cada vez acumula más riqueza. Todos los ricos siguen haciéndose aún más ricos. Tenemos el caso de Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk y muchos otros inversionistas. También podremos incluir dentro de ellos al mismo Rey Dalio, que se han lucrado bastante. Incluso luego del confinamiento, sus fondos de cobertura se han ido al alza y ha obtenido grandes ganancias por haber implementado este sistema: crecimiento económico, recesión, inflación y deflación. Siempre y cuando nosotros estemos implementando este sistema, vamos a tener una cartera diversificada y en la cual a final de todos los años vamos a tener ganancia, sea de dividendos, sea por crecimiento de esas acciones o sea por apreciación de algunos de nuestros inmuebles. Así que esta es la advertencia que nos hace Rey Dalio para mantener nuestro portafolio diversificado y seguir obteniendo ganancia sin importar el momento en el que se encuentre la economía, ni si estamos en una recesión, en una deflación. Nosotros vamos a seguir siendo rentables en nuestros portafolios. Así que debemos recordar que el dinero invertido es el dinero que pone plata en nuestros bolsillos, y estas estrategias hay que aplicarlas dentro de nuestras inversiones para ser rentable. Así que desde acá, desde su canal Intenta Invertir, nosotros por nuestra parte le vamos a estar dejando un gran abrazo. Le vamos a hacer la invitación a darle like a nuestro contenido y buena inversión para todos.